asistir en ese momento, que puedan ver mañana por la tarde, esta grabación va a estar entonces ahí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar acá. Creo que voy a cerrar mejor acá la pantalla como para que haya una mejor estabilidad en el internet. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nosotros estamos aquí, digamos que en esta sesión que se llama Planeación de las fases del proyecto según caso de estudio, ¿cierto? Es una sesión en línea que la verdad tiene que ver mucho con, digamos que lo que vamos a nosotros gestionar de lo que es el proyecto, y que también tiene que ver con algunas evidencias antiguas que nosotros hemos visto, como el DOFA, que va como, digamos, en carrera, ¿cierto? Y encarrilada, también con el brief, y ahora con la planeación de las fases del proyecto. De hecho, digamos que para nosotros iniciar esta sesión en línea, vamos a partir de una evidencia que hicimos anteriormente. Entonces, esto es lo que vamos a verlo muy rapidito, es una evidencia muy sencilla, ¿cierto? Vamos a ver primero el cronograma, pues el cronograma donde estamos ubicados. Miren acá, de hecho, se llama gestión de proyectos a partir del brief. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un brief con la profesora Tirsa? Y de acuerdo a ese brief que nosotros hicimos y desarrollamos, pues vamos, digamos que a partir de ahí, realmente es que vamos a hacer lo que es esta evidencia, ¿cierto? Para eso vamos a ver un poco lo que son las fases de un proyecto, lo que son los indicadores o los KPS, ¿cierto? Los cronogramas del proyecto. Es diferente el cronograma que estamos observando acá, porque este cronograma pues es del programa de formación, y este va a ser el cronograma del proyecto, ¿no? El que estamos observando acá. Insumo para la evidencia y instrumento de evaluación, es algo muy rapidito que vamos a desarrollar. Y acá, yo siempre les pregunto a ustedes, muchachos, este es el cronograma, ¿cierto? Miren que acá nosotros iniciamos, tenemos que tener en cuenta que esta evidencia de planeación de las fases de proyecto inicia hoy 9 de abril y termina el 15 de abril para, digamos que catalogarlas en esas evidencias de no tardías, ¿cierto? Pues el instructor a cargo de esta evidencia soy yo, Alexander Ballesteros, y quisiera preguntarles, como siempre les pregunto casi en todas las sesiones que nosotros hacemos, si ustedes recuerdan en qué fase estamos, ¿cierto que sí? Claro que sí. Nosotros estamos en ¿cuál fase es, muchachos? 1. Análisis. En la fase 1, ¿sí o no? En la fase 1, que es identificar necesidades, ¿recuerdan? Que nosotros decíamos, bueno, vamos a identificar necesidades ¿de quién? Del cliente, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre el servicio que nosotros vamos a prestar, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cómo se llama la AP1? Sí, ¿cierto que sí? La AP1 que estamos nosotros en este momento desarrollando, que de hecho, esta AP1 se va a acabar el 15. El 15, por ahí alguien está escribiendo. Laura, compañeros, tengo una duda. Alguien está escribiendo por ahí. ¿Cómo se llama la AP1, muchachos, que estamos desarrollando en este momento? ¿Quién levantó la mano en el chat? Recuerden que nosotros damos puntos por esto. ¿No la recordamos, muchachos? La AP1 que estamos atravesando, que es transversal a todas las evidencias que hemos desarrollado. En el cronograma está. ¿Quién dijo ya? A la 1. Hola. Por ahí. Profe, disculpe, el chat está desactivado, por eso creo que no podemos escribir. Ay, sí, qué problema con esto de Teams. No sé qué ocurrió de verdad. Lástima. Es la de generar diagnósticos de los requerimientos del cliente a partir de la investigación realizada. Eso, Samuel, muy bien. Bueno, voy a anotar aquí a Samuel porque Samuel ya. Listo, Samuel, muy bien. Así es. Pero muchachos, deberíamos conocerlo, ¿no? Deberíamos conocerlo porque esta AP1
inclusive se va a acabar, mire, se acaba el 15, hagan de cuenta que este cronograma que les estoy mostrando, ¿cierto? Y acá están todas las evidencias, aquí arriba está la evidencia que vieron anterior a esta, y así como lo podemos ver en el cronograma, y digamos que acá, transversal a todo esto, está esta AP1, que es generar el diagnóstico de los requerimientos, ¿cierto?, del cliente a partir de la investigación. Porque, como yo siempre les digo, nosotros trabajamos, ¿cierto?, por proyectos, por gestión de proyectos. Entonces, por lo menos, siempre, mire que la fase 1 es identificar necesidades, ¿cierto? Y esta AP1, que es lo que nosotros, de hecho, estamos desarrollando en todas estas evidencias que hemos desarrollado. Cuando empezamos a hacer el DOFA, el brief, cuando ustedes iniciaron con la profesora técnica, de pronto hacer la bocetación y todo este cuento, ¿cierto? Estamos identificando necesidades y estamos generando ese diagnóstico a partir de esos requerimientos. Porque es lo que tenemos que hacer cuando vayamos a salir de acá, ¿sí o no? Cuando vayamos a salir de acá y vayamos a encontrar de pronto ese empleo, o si nosotros vamos a hacer freelance, o si de pronto nosotros vamos a prestar nuestro servicio, entonces eso es lo que vamos a desarrollar, ¿cierto? Bueno, entendiendo acá, nosotros iniciamos entonces con algo muy importante, que es esto de la gestión de proyectos a partir del brief. Recordemos que el brief, ¿cierto?, es como un documento que nos ayuda, o una herramienta más bien, ¿cierto?, una herramienta que nos ayuda como a identificar y a comunicar eso que nosotros queremos con el cliente, en este caso de mi cliente, ¿cierto? O sea, recuerden que nosotros primero hicimos un proyecto, encontramos de pronto como un emprendimiento, un proyecto, un producto, y a partir de ese proyecto, lo que nosotros queríamos era pues desarrollar una comunicación asertiva hacia ese cliente de ese producto, ¿cierto? Y digamos que así funciona pues a veces la mayoría de los modelos de negocio. Entonces, la profesora les explicaba que el brief nos ayuda como a preparar y a desarrollar todo ese proyecto creativo. De hecho, digamos que se utiliza mucho en lo que es comunicación y publicidad, ¿sí? Y lo que hacíamos con el brief era hacer unas preguntas, que esas preguntas tienen que ser las preguntas que van a ir, ¿cierto? Que deben ser sencillas y directas, y que nos ayuda a comprender esas necesidades y los requerimientos de quién, de nuestro cliente, ¿cierto? Esto puede estar sujeto a cambios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a lo largo de lo que llevamos, ¿cierto? Ustedes, algunos de ustedes, pues digamos que han dicho, no, voy a cambiar el proyecto, o voy a hacer otra cosa, me parece mejor esto, y es absolutamente normal, ¿cierto? Porque digamos que esto cambia constantemente, ¿sí? Entonces, la profe nos decía, bueno, el brief entonces es un documento que se encarga de recolectar esa información, que ustedes de hecho lo realizaron, ¿cierto? Y que es un insumo importante para desarrollar la gestión de proyectos, ¿cierto? Entendiendo que un proyecto, pues digamos que visto desde esta perspectiva que nosotros estamos en este programa de formación, pues es, digamos, que el inicio para cumplir un objetivo, donde la idea es yo te ofrecer un servicio o un producto, ¿cierto? Y nosotros vamos más enfocados hacia lo que son esos servicios que vamos a ofrecer, ¿sí? Entonces, digamos que a partir de este documento nosotros visualizábamos unas metas, unos objetivos a alcanzar. En algunos briefs se alcanza a desarrollar los costos de producción. Creo que nosotros no vimos a profundidad eso en el brief, pero también sí unos tiempos de entrega, ¿cierto? Eso nos ayuda a organizar y controlar las etapas del proyecto como tal, como puede ser, digamos, esa investigación de mercado que nosotros desarrollamos para hacer muy bien nuestro trabajo, ¿cierto? Porque nosotros, para comunicar, primero tenemos que entender y tenemos que tener como esa empatía con las personas a donde nos vamos a comunicar, ¿cierto? O sea, es distinto cuando yo sé y conozco a las personas con las que yo me voy a comunicar, cómo les voy a llegar a ellos. Eso se utiliza casi en todo, ¿sí? Si yo tengo un público de pronto objetivo, o si yo me estoy dirigiendo a una población,
pues yo primero tengo que identificar a qué población me voy a dirigir para que sea más fácil mi comunicación y qué palabras yo voy a usar para que ellos me puedan entender, ¿sí? Así de sencillo es. Entonces, digamos que esto de la gestión de proyectos a partir del FRIT involucra todo lo que es la gestión de proyectos como tal, ¿cierto? Que es la organización, la planificación, la motivación, el control de tareas, todo esto que nosotros vamos a observar, ¿cierto? Y obviamente con el propósito de nosotros alcanzar esos objetivos y esas metas que nos trazamos, ¿sí? Aquí es muy importante determinar qué se necesita para alcanzar esa meta final del proyecto y los pequeños objetivos para llegar ahí, ¿sí? Esto de responder a las preguntas de cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y en qué tiempo, cuánto tiempo necesitamos para que se haga. Algo muy importante también aquí que hay que agregar es, pues, cuál va a ser el costo de nosotros desarrollar eso, ¿cierto? De hecho, vamos a ver nosotros hoy qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y lo del costo tendremos una sesión ya cuando vayamos a terminar nosotros nuestro programa de formación, ya casi cuando vayamos como en la fase 2, al final de la fase 2, que se va a llamar modelo financiero del proyecto, y ahí es donde nosotros vamos a ver a profundidad lo que significa todo esto, el presupuesto, los costos, costos variables, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, listo, así las cosas, muchachos. Entonces, miren que yo la otra vez les decía, esta estructura que ustedes ven acá, básicamente, digamos que, o realmente es por las fases que pasa un proyecto, ¿sí? Entonces nosotros podemos observar acá las fases que tiene un proyecto, y si ustedes ven algo como muy parecido, ustedes ven que nosotros desarrollamos esta misma temática o esta misma estructura en el programa de formación, ¿cierto? Entonces decimos fase 1, identificar necesidades, ¿cierto? Por ahí alguien decía, Samuel decía, identificar necesidades. Bueno, él nos ayudó con la AP1, ¿sí? Pero alguien decía, bueno, la fase 1 es identificar necesidades. ¿Y qué es identificar necesidades? Hacer un análisis de los datos. Miren que ahí, digamos, está muy, muy gráfico, ¿cierto? Es hacer un análisis primero de los datos. Y aquí que tenemos un panorama general de lo que son todas las fases de un proyecto, ¿cierto? Acuérdense que vamos para la fase 2, después de que acabe esta actividad de aprendizaje 2, ¿cierto? Nosotros vamos hacia la fase 2, que es la fase de planeación, ejecución y evaluación, se llaman acá. Pero miren que sigue casi la misma estructura de las fases de un proyecto, ¿cierto? Entonces, acá lo estamos viendo a grosso modo. Ahorita vamos a tratar de explicar cada una de ellas, ¿cierto? Pero digamos que acá, y realmente, estas son las fases del proyecto. Empezamos acá con esta, que es la fase de análisis, la fase de planeación, ya las vamos a ver cada una, la fase de ejecución, ¿cierto? Cuando yo aplico, la de seguimiento, que es muy importante, y el cierre, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, ¿cierto? Acá con lo primero, que es con lo que nosotros empezamos nuestra fase de un proyecto, ¿sí? Entonces, acá nosotros trabajamos los objetivos, ¿sí? Ustedes ya lo han hecho en el brief, se realizan como ese análisis de esa viabilidad y nosotros hacemos como una aprobación de esa propuesta, ¿sí? Acá yo quiero ser un poco enfático, muchachos, quiero prender de pronto la cámara como para que me vean. Recordemos que esa aprobación que nosotros desarrollamos, esa aprobación que ustedes hicieron ahí, nos la dio la profe técnica, ¿cierto? O sea, ustedes dijeron, bueno, este va a ser mi proyecto, este va a ser el emprendimiento, yo voy a hacer, digamos que este producto, algunos tienen un producto, ¿cierto? Pero a lo que voy es que aquí nosotros podemos observar que esa ruta que nosotros estamos siguiendo está desde el principio, ¿cierto? Entonces, primero hicimos unos objetivos y realizamos ese análisis de esa viabilidad del proyecto, donde se obtuvo esa propuesta.
Aquí nosotros tendríamos que hacer, digamos que ese análisis de costos, el presupuesto y lo que yo les estaba diciendo ahorita, pero nosotros no alcanzamos a desarrollar eso porque lo tenemos en una sesión después para hacer, ¿cierto? Pero aquí nosotros, digamos que una tarea y una evidencia de eso fue desarrollar esa planeación general como un esbozo, ¿cierto?, de lo que va a ser el proyecto y la organización del equipo. Nosotros empezamos a desarrollar esos equipos de trabajo, algunos de ustedes están trabajando en equipos, otros dijeron, no, definitivamente yo trabajo solo, entonces digamos que todo eso se fue acoplando, se fue gestionando el andamiaje para nosotros desarrollar esa fase de inicio, ¿cierto? Esta fase de inicio, prácticamente, muchachos, digamos, es lo que nosotros hicimos con el brief y con el DOFA, ¿cierto? Y algo importante acá es que algunos de ustedes, ¿cierto?, de los aprendices, nosotros nos confundimos cuando empezamos en el DOFA a hacer un DOFA personal. Yo sé que la evidencia se llama así, ¿cierto? La evidencia es un DOFA personal, pero recordemos que teníamos que estar alineados a lo que es el proyecto, ya empezando a pensar como desarrolladores de medios gráficos visuales, ¿cierto? Esto también, digamos, ya cuando llegamos al brief, ya estábamos ahí encarrilados y aquí vamos a seguir por lo mismo, ¿sí? Porque ya les voy a decir a veces qué pasa que nos intentamos confundir un poco con lo que no queremos, ¿cierto? Y les voy a decir ahorita, voy a ser un poco más claro para que lo podamos entender mejor. Veamos entonces la planificación del proyecto, ¿sí? Que es cuando ya se fija ese plan, ¿sí? Que nosotros hicimos en la fase 1, y entonces ya estamos planificando eso que queremos hacer, o sea, queremos esos objetivos, como sentarlos, decantarlos y empezar a trabajar por ellos, planificando cómo podemos llegar ahí, ¿sí? Aquí se establecen esas bases para la ejecución exitosa del proyecto y tenemos algunas tareas que pues pueden ser la definición, digamos, de lo que se va a llevar a cabo, reestructurar la división del trabajo y responsabilidades con el equipo de trabajo, elaborar el cronograma, ya vamos a ver un poco cómo puede ser ese cronograma, y elaborar el plan de costos que no lo desarrollamos, ¿cierto? La ejecución y el seguimiento es una parte importante de las fases del proyecto porque es cuando yo ejecuto, cuando yo realizo ya el proceso como tal, cuando entro a la acción, ¿cierto? Ya digamos que primero inicio, exploro, planifico y ejecuto, entonces, ¿cierto? Ya paso a la acción, a desarrollar eso que yo estoy pensando hacer. Entonces aquí ya las tareas son más específicas, ¿sí? Aquí las tareas son medibles. Aquí las tareas son medibles. Y aquí las tareas se miden en la gestión de proyectos como entregables, o sea, porque yo ya lo estoy observando, yo ya estoy ejecutando lo que yo estoy realizando. Pero si yo estoy ejecutando algo, obviamente tengo que hacerle seguimiento, ¿cierto? Porque si no, no valdría la pena. Entonces, ese seguimiento también es supremamente importante desarrollarlo de la mano de la ejecución para ver cómo voy yo, para ver si en el cronograma yo voy quedado, ¿cierto? Y para ver, digamos que tener un panorama de todo el esbozo del proyecto, ¿sí? Ese seguimiento es importante para que no nos coja el tarde haciendo y desarrollando nosotros esas tareas que nosotros hacemos, y también nos permite saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo de manera incorrecta, ¿sí? Entonces esto es muy importante, muchachos, que lo tengamos en cuenta. Acá nosotros observamos, digamos que algo muy importante y que viene también en la evidencia son los indicadores, ¿cierto? Algunos los llaman los KPS, ¿cierto? ¿Y qué es un indicador? Pues un indicador, digamos que es algo que me puede a mí medir un resultado, ¿cierto? A mí me mide un resultado. Y si nosotros nos vamos al plano, digamos, de realmente de lo que nosotros estamos y por qué estamos acá, desarrolladores de medios gráficos visuales, cada uno de ustedes, pues entonces nosotros, bueno, pues entonces un indicador en este contexto, pues va a ser un indicador de la campaña publicitaria, o sea que nos va a proporcionar una información sobre ese rendimiento, ¿sí? Un resultado de la eficiencia y de la eficacia
del impacto de esa publicidad que nosotros desarrollamos en nuestro público objetivo, ¿sí? Es muy importante esto porque en la evidencia nos van a pedir los indicadores, muchachos, y los indicadores, pues ustedes ya están, digamos que metidos en el cuento, ya ustedes ya son unos duchos en esta parte de identificar esas necesidades, ¿cierto? Acá ustedes entonces dirán, ah, bueno, que estos indicadores, ¿cómo salen? ¿Sí? Estos indicadores salen del cliente, ¿sí? Porque yo le tengo que preguntar a mi cliente qué es lo que quiere con la campaña. Es decir, yo coloqué un emprendimiento de zapatos, ¿cierto? Era lo que yo les decía siempre. Un emprendimiento de zapatos, ¿sí? Los zapatos son muy bonitos, todo el cuento, no sé qué, tal cosa, listo. Yo voy a donde mi cliente, ¿cierto? Que es un emprendimiento que hasta ahora están haciendo, que nosotros habíamos dicho, bueno, un emprendimiento de un familiar, un producto, o si no, por eso dice la evidencia del caso de estudio, que es el que nosotros tenemos ahí. A ese proyecto, a ese emprendimiento, a ese producto, nosotros queremos hacerle, digamos que esta parte, nosotros tenemos que preguntarle al cliente, bueno, ¿usted qué es lo que espera con esta campaña, cierto? Cuando nosotros vayamos a salir a la vida laboral, eso es lo que nos va a tocar hacer. Primero preguntarle al cliente, pues, qué es lo que él quiere lograr, ¿cierto? ¿Cuáles son sus expectativas? Y hablar de la mano bien con el cliente para que este documento, ¿cierto?, le dé su peso y yo pueda llegar y decir, por decir algo, miren, acá yo tengo el análisis de todo lo que es este proyecto, ¿cierto? La gestión de proyectos, y acá yo vengo a entregarle mi portafolio, que es lo que usted, digamos que quiere, ¿sí? Entonces, usted primero le va a preguntar a esa persona, ¿cuáles son esas expectativas? ¿Cierto? Entonces, él puede decir, ah, bueno, yo quiero atraer más clientes, él puede decir, yo quiero aumentar, no sé, el punto de visibilidad en mis redes sociales. O sea, pueden haber varios indicadores, ¿cierto? Pueden haber varios indicadores. La idea es que sean muy claros, ustedes con el cliente y el cliente con ustedes, para los dos ir hacia el mismo objetivo que tienen, ¿cierto? Porque usted puede estar pensando una cosa y su cliente quiere otra. Eso es muy común, ¿cierto? Entonces, la idea es que se concerten, ustedes como expertos también le van a decir, no, mire, yo siento que un indicador puede ser tal cosa, de pronto aumentar el reconocimiento de la marca, etcétera, porque pues no la conocen mucho, ¿cierto? Y ustedes van a ser esos expertos que le van a ayudar a su cliente a potencializar esa marca. Entonces, acá yo les traje algunos ejemplos muy sencillitos, por lo menos tasa de conversión. De pronto, para los que son bien pilos en marketing digital ya saben, ¿cierto? Es un indicador que mide el porcentaje de personas que realizaron una acción deseada después de ver el anuncio, ¿sí? O sea, es decir, digamos que en palabras castizas es cuando yo logro de pronto desarrollar una venta, ¿cierto? Y acá, digamos que yo tengo otro ejemplo, que es el alcance y la frecuencia, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son unos indicadores que yo les tengo como ejemplo, muchachos, para que los veamos, pero la idea es que ustedes le pregunten a su cliente qué es lo que quieren alcanzar ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren alcanzar eso para nosotros? Ah, bueno, miren, inclusive acá dice los KPIs, ¿cierto? Los KPIs, que es esa sigla donde, digamos, que me va a medir, ¿cierto? Sus indicadores y me miden ese resultado al final para yo saber si mi campaña fue exitosa o no. Si lo hice bien o no lo hice bien, así de sencillo. Entonces, digamos que acá yo les traía otro ejemplo, que es alcance y frecuencia. Son dos variables distintas, pero que van muy de la mano. Y por lo menos el alcance y la frecuencia evalúan cuántas personas han sido expuestas al anuncio, ¿cierto? Ese es el alcance que yo tengo, y cuántas veces lo han visto en promedio, que es la frecuencia. Entonces, por lo menos acá hay un ejemplo. Si una campaña alcanzó a 20.000 personas, tuvo una frecuencia promedio de 2, significa que cada persona vio el anuncio 2 veces en promedio, para que me hagan entender un poco. Ustedes también me pueden hablar de pronto de KPIs y de pronto de indicadores financieros como el ROI, o de pronto como la tasa de retorno, ingreso de retorno, ¿cierto? Que podríamos también de pronto desarrollarlos, aunque
aunque yo se los valgo, no sé, a mí se me hace que estos porcentajes, estos KPIs financieros son un poco más hacia lo que es de pronto las financieras, son otro tipo de estrategia, ¿cierto? Digamos que si yo aumento las ventas, pues digamos, obviamente voy a tener más ingresos y ahí voy a tener más utilidades y con el tiempo, pues digamos que eso se va a producir en utilidades al final del ejercicio. Pero yo siento que nosotros tenemos que ir por el lado de esos indicadores que me demuestren si la campaña fue exitosa o no, ¿sí? A veces la campaña simplemente puede ser para aumentar el reconocimiento de una marca, simplemente para eso, ¿cierto? O para generar recordación, un porcentaje de recordación. No necesariamente, porque a veces ustedes lo colocan mucho, que aumentar ventas, pero pues tenemos que preguntarle al cliente qué es lo que realmente quiere él, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer un cronograma. Yo hablaba con la profe Teresa y con la profe Ana, y yo les decía, bueno, ellos cómo podrían hacer ese cronograma, ¿cierto? Ojo, muchachos, que el cronograma que estamos pidiendo acá es del proyecto, pero no de, o sea, es decir, no del cronograma de cómo hacen los zapatos, ni por lo menos que ustedes digan que la materia prima, porque eso no nos interesa, ¿sí? O sea, nosotros no estamos aquí de pronto para desarrollar zapatos, o si usted tiene cordones, para desarrollar los cordones, para saber cómo es, porque el programa de formación se llama Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, o sea, nosotros queremos el cronograma de esa campaña publicitaria que nosotros vamos a hacer con respecto a ese producto y a ese, o a ese servicio o a ese emprendimiento, ¿cierto? O a ese proyecto. Entonces, acá sí, muchachos, por favor, sí, el cronograma, vuelvo y lo repito, tiene que ser muy direccionado a lo que va a ser nuestro proyecto, pero en el sentido de la campaña publicitaria, ¿sí? No nos vayamos a poner a hacer un cronograma donde me diga que no sé, primero que tenemos que comprar la suela de los zapatos y entonces después, no, eso no nos interesa, ¿sí? Digamos que el cliente ya sabe hacer eso y lo que necesita y lo contrata a usted es porque quiere darse a conocer un poco más, quiere llegar a otro público objetivo, quiere un reconocimiento de la marca, quiere, bueno, tendrá mil cosas que hacer con todo lo que nosotros hacemos. Este cronograma, ¿qué les puedo decir yo, muchachos? Acá yo les tengo como, este es un diagrama de flujo, pero este diagrama de flujo nos sirve como para nosotros analizar un poco y decir, ah, bueno, listo, esto es lo que nosotros hemos hecho a lo largo o lo que vamos a hacer a lo largo del programa de formación. Entonces, miren que nosotros acá iniciamos con la campaña, aquí la realización del brief, nosotros podemos colocar en el cronograma que ustedes van a entregar, pues esa realización, más o menos cuánto nos demoramos. Primero que todo, y miren que antes de la realización del brief, hasta podíamos colocar que nosotros iniciamos primero con una bocetación o con un planteamiento o con una lluvia de ideas, ¿cierto? Ustedes iniciaron así, con una lluvia de ideas de qué era lo que querían hacer, encontrar de pronto al cliente, al proveedor, encontrar de pronto ese proyecto, ese producto o el caso estudio, en otros casos. Entonces digamos que acá nosotros podemos colocar todo eso en el cronograma, ¿cierto? Entonces vamos a colocar desde que iniciamos, ¿cierto? Todo este programa de formación, pero que tenga que ver con la campaña, ¿no? Desde que empezamos todo, pero sí desde que más o menos ustedes ya se dan cuenta, ah, bueno, acá empezamos con el proyecto, acá iniciamos, acá entonces nosotros cuánto nos demoramos pensando en la lluvia de ideas, cuánto, que nos lo aprobaran, en la realización del brief cuánto nos demoramos, ¿cierto? Y acá miren que si quieren, pues le pueden tomar de pronto un pantallazo, no sé, como para que tengamos una noción de cuáles son esas actividades para nosotros desarrollar acá en el cronograma que nosotros le estamos pidiendo. O sea, este cronograma va a ser de lo que yo voy a hacer y como una proyección, ¿sí? Hacia lo que yo voy a hacer aquí hasta terminar, digamos que el programa de formación, ¿sí? Ojo, muchachos, no es, vuelvo y lo repito, porque es que a veces me dan, digamos que los horarios, por lo menos hay alguien que está haciendo la campaña de una peluquería y el cronograma no son los horarios de cuando atienden la peluquería. El cronograma debería ser de cómo yo voy a empezar a desarrollar
primero, digamos, ese brief, esa investigación de mercado, conocer al cliente de mi cliente, ¿cierto? Qué tipo de personas lo visitan, empezar a investigar para yo poder comunicarme de una manera mejor y llegar con un mensaje correcto a las personas correctas. Así de sencillo es esto, ¿sí? Y acá ya tenemos lo que es la evaluación y cierre, ¿sí? Que es ya la fase de evaluación cuando nosotros decimos, bueno, pongamos al tablero esos KPIs y esos indicadores y miremos si nos fue bien, si fue exitosa o no fue exitosa, ¿cierto? Se hace una retrospectiva del proyecto y digamos que esto nos da un poco de caché con los clientes y nosotros llevamos un documento, un portafolio donde nosotros explicamos fase a fase cuál es el proyecto y qué es lo que queremos lograr con ellos, ¿sí? Y esa es la idea de nosotros desarrollar esto. O si ustedes quieren ir de pronto a presentar un proyecto en un capital semilla, obviamente, digamos que con estas fases, que son las fases de un proyecto normal, pues entonces digamos que tendríamos de pronto más probabilidades de que nos escogieran, ¿sí? Entonces acá, miren que hay unas tareas importantes. Acá nos estamos un poco como adelantando, ¿no, muchachos? Porque no vamos a hacer todo esto para esta evidencia. Simplemente lo vamos como a planear, ¿cierto? Y lo vamos a escribir y lo vamos a dejar ahí hasta donde queremos llegar. Pero pues teníamos que ver esta parte de la evaluación y el cierre, porque hace parte de las fases del proyecto, ¿sí? Y aquí pues es la presentación final, la retroalimentación frente al cliente con los resultados, etcétera. No vamos a llegar hasta acá, porque pues todavía falta todo un camino, digamos que todo el programa de formación que nosotros tenemos acá, pero sí es importante que conozcamos. Entonces, no sé si, bueno, hagamos primero aquí esta parte para que ustedes lo comprendan mejor. Esta es la evidencia que vamos a encontrar en Teams, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar. Y acá, este es el insumo para la evidencia. Miren que acá nosotros empezamos con la fase 1 y acá dice entre paréntesis, apóyese en la evidencia anterior. Yo les decía que esto va relacionado, que va encarrilado. La fase 1, acordemos que era casi que todo el brief, ¿cierto? Aquí nosotros se supone, muchachos, que nosotros ya tenemos esto, ¿no? Tenemos esa información que ya recopilamos, desarrollamos esos objetivos con la profe Tirsa, generamos un informe, ¿cierto? Ya definimos el público objetivo. Recuerden que ese público objetivo es esa segmentación que nosotros desarrollamos y que vimos y esa es a la que le vamos a llegar, ¿cierto? Son todas aquellas personas que les interesan, que les desean, que quieren, que añoran el producto o el servicio que su cliente les quiere presentar. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, en la fase 2, que es la fase de planificación que la acabamos de ver, y ejecución, es donde nosotros vamos a establecer esos indicadores, que son los KPS, que ya les hablamos de eso, ¿cierto? Para medir los resultados de la campaña publicitaria, ¿sí? Entonces, primero, con su cliente, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es el porcentaje? Coloquemos qué porcentaje quiere él de reconocimiento, ¿cierto? O qué es lo que quiere esa persona con esa campaña que vamos a desarrollar. Definan los canales a utilizar, o sea, el medio por el que yo voy a entregar esa comunicación al cliente de mi cliente, o sea, el segmento o el público objetivo, y esas tareas que voy a realizar en una escala de tiempo, ¿sí? Es decir, que aquí nosotros vamos a desarrollar ese cronograma, como dice acá, de las actividades y de las fechas de los productos, así haciendo como una proyección, ¿cierto? Una proyección en el cronograma de lo que yo quiero hacer. Obviamente, ese cronograma es crucial para todos los proyectos que nosotros iniciemos, ¿sí? Es importante porque es esa planeación que yo tengo que mirar si voy bien, si voy mal, hacerle seguimiento, etcétera. Acá dice desarrollar la propuesta del diseño gráfico para los productos. Esto es una propuesta, ¿sí?
esto no es el desarrollo ya de todo, sino es la propuesta, cómo vamos a desarrollar. Bueno, acá dice que de los dispositivos electrónicos SEGA, pero obviamente, pues, si no es, digamos que no tenemos el caso estudio, pues entonces sería pues la propuesta de diseño gráfico que usted va a desarrollarle a su cliente. ¿Sí? Es una propuesta, porque todavía hasta ahora estamos iniciando, ¿sí o no? Estamos iniciando, estamos planeando, esta propuesta puede ir así, no sé qué, tal cosa, etcétera, es el portafolio, pueden ser estos colores, los que vamos a usar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces digamos que esto es solo la propuesta, vamos a decir, solo la propuesta. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Básicamente son 2 puntos, porque pues el primero ustedes ya lo deberían tener. Lo podemos entregar en PDF, en Word también lo podemos entregar. Hoy creo que aquí sí hay un error. No, bueno, sí, lo entregamos por Teams, ¿no, muchachos? Y ese es el instrumento de evaluación de lo que son la planeación de las fases de proyecto. Básicamente, digamos que sí se analizó la información contenida en el brief para empezar la construcción del proyecto o de la campaña, se estableció los objetivos y el público objetivo, elaboró el cronograma del proyecto y estableció las entregas de las evidencias futuras, por eso es una planeación, una proyección, evidencias futuras que se medirán en el proceso del proyecto. Y listo, no es más, muchachos. Entonces voy a, lástima que no tenemos acá el chat disponible, no sé si de pronto todos lo tengan, pero voy a permitirme iniciar con la sesión de preguntas y dudas, muchachos, para que ustedes me digan si tienen de pronto alguna duda. Creo que Laura Ruiz levantó la mano. Hola, profe, Laura. buenas noches, ¿cómo está? Hola, Laura, ¿cómo vas? Bien, gracias, profe. Una pregunta. Cuando yo desarrollé el brief, yo lo elaboré con otro proyecto. Yo en este momento estoy desarrollando pues un proyecto con mi pareja y me gustaría pues como poder diseñarlo con este. De hecho, pues ya tengo como un boceto, unas bases, pero no sé si sí lo pueda cambiar en esta fase del proceso. Profe, si me está hablando no se le escucha. No, estoy pensando. Estoy pensando qué contestarte. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pues no. Igual lo vimos ahorita, ¿no? Digamos que esto puede cambiar y... Sí, porque es que, o sea, digamos que en ese momento teníamos un emprendimiento, pero pues digamos que todo el suceso y todo lo que hemos venido desarrollando, pues nos llevó a desarrollar otro en el cual estamos trabajando en este momento y de hecho tenía pues pensado, de hecho estoy diseñando el logo, estoy haciendo todo, entonces me gustaría como más fácil presentar esa propuesta porque tengo más claro los análisis que debo hacer con esa propuesta en específico. ¿Tú eres de qué ficha? Yo soy de la ficha, ay, espéreme que no me la sé de memoria, ya se la confirmo. ¿Termina en 69 o en 14? Sí, en 69. En 69, ok. Ok, no, sí, pues cambiémoslo entonces. Pues se tocaría empezar así como otra vez a desarrollar, pues a levantar como toda la información. Si es el proyecto que tú quieres desarrollar, pues adelante. Sí. Hagamos esta evidencia, el brief te quedó con el anterior, me imagino. Sí, es que por eso pregunté si podía, porque pues yo no tengo problema en volver a diseñarlo. Dale, igual no, nos toca volver como a hacer los objetivos, de pronto luego levantar Sí. otra información y eso, pero entonces, bueno, sí, dale de una y lo hacemos así. Listo, profe, muchas gracias. Vale, pues, Samuel Fernando. Sí, señor. Instructor, disculpe, lo que pasa es que usted mencionó que, bueno, si nosotros vamos a terminar la actividad de proyecto 1 el 15, pero si alguien no alcanza a subir la evidencia el 15, no hay ningún problema porque es que, pues, la actividad de proyecto 1 hace parte, pues, de la fase 1, igual que la actividad de proyecto 2. Entonces, no sé, pues, usted Sí. qué me dice ahí. No, simplemente lo que siempre les decimos, muchachos, o sea, recordemos que, pues aquí digamos que estas fechas son las fechas en las que pues está establecido para entregar las evidencias, pero obviamente
Si usted no alcanza a entregar las evidencias, digamos en esa fecha, pues simplemente pues no va a sacar el 100%, ¿cierto? Porque a veces ese 100% es con cumplimiento pues al 100% de todo en cuanto a fechas, pero pues usted la puede entregar, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que les decía es que va a quedar como entregas tardías, se llama así, ¿no? Entregas tardías, pero no hay ningún inconveniente, Samuel. Igual, de todas maneras, ahí tenemos todavía pues tiempito, porque hasta ahora vamos hacia la actividad de aprendizaje número 2, que empieza el 15, el 16, pues de abril, inicia esa actividad de aprendizaje y ahí digamos que pues tenemos más tiempo. Pero, pues si no alcanzamos, no. Recordemos que nosotros, de hecho, para los que tienen de pronto que hay unos que no han entregado el DOPA, imagínate, entonces digamos que, y yo siempre les digo, bueno muchachos, les envío correos, bueno, entreguemos las evidencias, porque pues al final, digamos que nos vamos a certificar pues todos los que hayan completado las evidencias, ¿sí? Y pues para eso también están de pronto el plan de mejora, solo que pues digamos que la nota no va a estar al 100%, pero pues ahí se puede aprobar, ¿no? Se puede aprobar desde el 70 hacia arriba. Recordemos que de 70 hacia arriba podemos aprobar nosotros la evidencia. No sé si respondía a la pregunta, Samuel. Sí, sí, señor, muchas gracias. Ok. ¿Qué les digo, muchachos? Vamos a seguir utilizando Teams por un tiempito más, pero ya casi, ya está lista Sayuna y estamos ahí tratando de hacer pruebas con esa nueva plataforma. Se ve muy bien, se ve, digamos que robusta y se parece mucho a la de territorio, entonces esperemos que no haya muchos traumatismos. Por ahora pues vamos a seguir trabajando así, vamos a seguir cargando las evidencias en Team. Yo sé, no sé por qué, en qué va que a veces no tenemos chat meeting, que antes no se presentaba tanto ese problema como ahora en las sesiones en línea. No sé qué cambió, pero sí sé que, de hecho, no sé cómo enviarles entonces la lista antes de que se me olvide. Y creo que Laura ya pasó, ¿cierto? Laura, Karim Morales. Hola, ¿me Hola, escuchas? sí, perfecto. Profe, yo tenía una inquietud. ¿Tú de casualidad me podrías como ejemplificar un poquito mejor o como tal decirme concretamente la evidencia como que tiene que tener, cómo elaborarla bien? Sí, claro que sí. Muchachos, espérenme un momentico. Estoy tratando de... Estoy en ese momento dejando en el chat la lista de asistencia. Están autorizados a copiar y pegarla de pronto en los grupos para las personas que de pronto no pueden por esta parte del chat, ¿no? Entonces ahí, bueno, listo. Entonces lo que No, es nosotros que, tenemos que hacer, instructor, ¿sí? discúlpeme, me interrumpo, es que ninguno tenemos acceso al chat. No, ahí sí estamos. Al chat de Entonces eso Teams lo envío. ninguno tenemos acceso. Profe, sí, pues a mí tampoco me sale y creo que desde la clase pasada vimos que ninguno tenía acceso al chat. Bueno, listo, muchachos, ya las envié, ya las envié al grupo. Listo para que la tengamos ahí. Bueno, listo. Entonces, aquí me voy a volver un momentico para mirar exactamente lo que hay que hacer en la evidencia. Lo que hay que hacer en la evidencia, pues prácticamente es el punto 2, ¿cierto? El punto 2 y el punto 3, que es establecer los indicadores para medir el resultado de la campaña publicitaria, definir los canales a utilizar, estas tareas por los medios de los cuales yo me voy a comunicar y desarrollar un cronograma donde estén esas actividades que acabamos de ver, ¿cierto? Con unas posibles fechas de entrega, ¿sí? Pero recordemos, muchachos, que este cronograma, pues no lo vayamos a hacer, que a veces ustedes lo hacen y lo hacen por lo menos en una semana. Entonces, pues obviamente en una semana no alcanzamos a hacer, a veces no alcanzamos a hacer una evidencia en una semana, pues digamos que una campaña pues así tampoco, ¿cierto? Porque estamos haciendo como al despacio todo, como para que sepamos cómo desarrollar bien el proyecto. Entonces,
yo que les sugiero, pues podemos hacer el cronograma, yo creo que estaría bien hacerlo en lo que nosotros hacemos. Es más, se pueden apoyar hasta en el cronograma del programa de formación y sacar ahí las actividades como más importantes que vamos a desarrollar, ¿sí? Y que alcance como a tener con un buen tiempo más aproximado hacia lo real, ¿sí? Que alcancemos a llegar a terminar ya cuando estemos en la fase 3. ¿Sí? Entonces hagámoslo así. Oye, ¿sabe qué es buena idea? Desarrollarlo un poco, digamos que con esas actividades también del cronograma del programa de formación. ¿Sí? Entonces le colocamos unas fechas y lo tratamos de hacer si lo quieren hacer en Excel. De hecho, hay algunos como projects para los más experimentados, o hay varios programas donde yo puedo hacer cronogramas y aplicaciones en la web también. Y la propuesta, recordemos que es algo, digamos que tranquilo, algo no tan robusto, porque es lo que yo le estoy proponiendo a mi cliente que vamos a desarrollar, ¿sí? No es ya hacer todo, porque para eso tenemos, digamos que todo el tiempo para desarrollarlo mientras hacemos nuestras evidencias, nuestras competencias en nuestro programa de formación. ¿Sí? No sé si Karin, si te contesté bien la pregunta. Karin. Hola, sí, profe. Vale, y aquí creo que hay otra persona que es Fernando Moreno. Fernando Moreno, y acá yo la envío al grupo. Bueno, gracias. Alguien, su ley lo pudo hacer. Fernando, cuéntanos. ¿Nos está escuchando, Fernando? Fernando se fue. Aló, Fernando a la 1, Fernando a las 2, Fernando a las 3. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Ok. Te quería hacer como varias consultas sobre la entrega de la evidencia. La primera era pues saber aproximadamente para desarrollar esa fase 2 qué cantidad, cuántas hojas vamos a trabajar en esa fase 2, y me imagino que la fase 3 es como un boceto de alguna propuesta en diseño que vayamos a presentar. Y lo otro que quería decir, cuando usted nos decía que nos refiriéramos al cronograma que tenemos que usted nos presentó, para adjudicar fechas probables las adjudicamos dentro de este primer semestre del año 24, que me imagino que es cuando terminará la etapa 2 y 3, ¿no? Esa es mi gran duda. Sí, así es. Creo que la primera pregunta era si es como un boceto. Sí, es como un boceto que nosotros vamos a desarrollar y que va a ser esa propuesta que le vamos a presentar al cliente. Y las hojas, pues, digamos que el cronograma puede caber en una hoja. Yo creo que en una hoja no tenemos, digamos que un número de hojas que yo les diga, no, tienen que ser 50 hojas o tienen que ser 20 hojas, no. Los indicadores no son muchos tampoco, pueden ser 3, 2 indicadores, de pronto hasta 1, porque lo vamos a hacer lo más real posible, ¿no? O sea, pues para que nosotros decimos, no, es que vamos a hacer 10 indicadores con una campaña, pues a veces no, las cosas no son así. Y por lo menos definir aquí los canales, no creo que se nos vaya más de una hoja, yo creo que se nos irán 3, por ahí 4 hojas, no creo que se nos vayan más, de pronto 5 hojas, pero si ustedes se quieren extender, obviamente lo pueden hacer así. Y con respecto al cronograma, sí, en este momento yo lo estaba mirando y que se me perdió el cronograma acá, ¿dónde está? Acá está, en este momento lo estaba viendo y nosotros iniciamos acá el 16, está P2 y sigue la fase 2. Aproximadamente la fase 2 la estamos iniciando como el 18 de junio. Y acá, a ver, el cierre
Aproximadamente lo estamos haciendo como en diciembre. Pero el cierre pues del año, ¿no? Porque acá nosotros continuamos para el otro año en la fase 3. En la fase 3. Sí, podemos utilizar, digamos, podemos utilizar todo este tiempo, todo este año y el otro también. Así son los cronogramas, ¿no? No hay problema. Vale, listo, profe. Vale, Fernando, gracias por la pregunta. Guerney Hernández, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Julián, Karen, Paola. Julián, cuéntanos, Julián. Buenas noches, instructor. Instructor, estoy un poquito perdido, pues con el tercer punto, o sea, pues según lo que interpreto yo en la propuesta de diseño, es como hacer una especie de publicidad del proyecto que uno esté trabajando. Por ejemplo, mi proyecto de brief es con camisetas y con diseños personalizados. Tendría que presentar, no sé, algún tipo de publicidad, pues ya involucrando, no sé, tal vez una camiseta. ¿Tú vas a hacer camisetas para algún cliente? O sea, es como la campaña para dar a conocer las camisetas. Sí, sí, señor, sí. O sea, vas a hacer como una campaña diciendo, estas son las O sea, mejores camisetas, no sé, algo así, ¿sí? O sea, la idea, digamos, del proyecto inicialmente es tener una personalización en este caso de camisetas y gorros, que también es otro, pues, accesorio que se está manejando, pues, en el proyecto. Solo, pues, que yo interpreto en el tercer punto que se debe hacer un tipo como de presentación gráfica sobre ese producto, que en este caso sería la camiseta, es lo que yo interpreto. Pero es una propuesta, es decir, al cliente le vas a decir, bueno, la idea es desarrollar una imagen así, que cause, no sé, de pronto que llame la atención, y vamos a hacer como esa propuesta gráfica, o vamos a utilizar de pronto estos colores, pero no, o sea, no, todavía no lo vamos a hacer, ¿sí? Simplemente es como un Ok. esbozo. Profe, eso es como Oh, un catálogo de marca. O sea, como cuando nosotros le hacemos la presentación de marca o lo que la persona puede hacer con el diseño de su marca. Así lo entiendo yo. Sí, sí, señora. Sí, señora. Listo. o Así sea, es. pero, digamos, también se podría meter ahí lo que es el logotipo, no sé, tal vez metiendo el negativo del logotipo, cosas así, ¿se refiere? Podría ser también, sí. Ah, ok, Sí. perfecto, perfecto. Listo, ya con eso ya estoy súper claro. Vale, vale, Julián. Creo que Karen, levantaste la mano también. Hola, profe, sí. No, profe. Karen y Ah, Karen. Creo que es Karen. sí, soy yo. Yo sí levanté la mano, profe. Es que yo sí estoy un poco confundida. A ver, no sé, usted me explica. Bueno, la evidencia que se va a entregar debe contener las tres fases, o sea, la fase de análisis, la fase de planificación y fase final. ¿Es así? Porque es que ahí me perdí. No, la fase final no. Recuerda que la fase final todavía no hemos llegado a la fase final, ¿cierto? Yo les expliqué las fases del proyecto, la evaluación y la final, como para que nosotros entendiéramos el contexto de lo que es gestión de proyectos. Pero lo que nosotros vamos a hacer es la fase 1, que es el brief, que ustedes ya lo tienen. Eh, la fase 2, que son los indicadores, el cronograma y los canales de comunicación. Y el punto número 3, que es como un esbozo, una propuesta de lo que nosotros vamos a desarrollar en la campaña publicitaria. Por eso, Sí, pero no, lo final no es, Karen, ¿por qué? Porque ya en el final ya deberíamos haber hecho todo y lo que vamos hasta usted, ahora lo que por usted partes. Dime. eh, no sé si me voy a entender, o sea, lo que ahí me está mostrando, lo que ustedes tienen ahí en pantalla, fase final.
usted dice que solamente sería la fase de planificación y ejecución porque la fase de análisis ya se hizo. Y en el documento que se va a entregar debe de contener esa que dice allí fase de análisis y fase de planificación. Estoy confundida en esa parte. Karen, casi se te escuchó entrecortado. En este Profe, momento, ¿estás viendo ¿está? el insumo de la evidencia? Profe, ¿le puedo contestar? Que yo lo escuché. Dale, yo no sé por qué lo escuché entrecortado. Mira, ella está un poco enredada porque piensa que hay que hacer todas las 3 fases, entonces le explico. La fase 1 ya él nos explicó el profe, lo hicimos adelante con las otras actividades que hicimos el brief. No tienes que hacerlo nuevamente, ya ahí tienes los objetivos y todo lo que se planteó allí. ¿Qué hay que hacer ahora? La fase 2. En la fase 2 que van a estar los indicadores, sí, los canales que se van a utilizar para la campaña y el cronograma de actividades y la fecha de entrega de productos. Para ese cronograma nos podemos referir al cronograma que nos presentó para que nos quede más sencillo elaborarlo y vamos a tener este año para aplicar ese tipo de fechas que hay. Y en fase final puedes elaborar un boceto, ¿sí? Sobre el tipo de diseño gráfico, de publicidad que vas a adelantar con tu producto, con tu servicio. Eso es lo que hay que hacer. O sea, radicalmente 2 y 3, puede hacerlos en Word, en texto y adjudica pues lo que necesite como gráficos, como es el cronograma, listo, y los indicadores, que pueden ser 1, 2 o 3 indicadores, no hay problema. Ok, compañero, gracias. Listo, Karen, gracias, Fernando. Fernando acabó todas las preguntas, vean. Nidia, cuéntanos, Nidia. Hola, buenas noches. Hola, buenas Bueno, noches. profe, tengo una pre. Bueno, yo tengo un emprendimiento, ¿sí? Con ese estaría haciendo, pues digamos, como el proyecto. Cuando me habla de desarrollar la propuesta de diseño gráfico, sería, digamos, en base al emprendimiento o se puede hacer sobre, digamos, cierta fecha o algo que se quiere hacer. Te voy a explicar, yo tengo un café bar, ¿sí? Entonces, yo quiero implementar algo de micheladas. Esa propuesta de publicidad la puedo hacer sobre eso, sobre lo que se quiere implementar, sobre lo que son las micheladas y eso, o digamos, o sería como tal sobre el café bar, digamos, como más reconocimiento. Bueno, eso dependerá. Es que ahí sí nos toca preguntarnos a nosotros mismos, ¿no, Nidia? Entonces yo te preguntaría, porque tú eres la cliente y eres, digamos que la que se va a prestar a sí mismo el servicio. Entonces yo te preguntaría, bueno, ¿tú qué quieres lograr con la campaña? Ok. ¿Cierto? Entonces Bueno, tú dirás, pues, sí. entonces tú dirás, bueno, yo quiero de pronto, sí, generar más reconocimiento, o tú podrías decir también, pero estoy intentando decirte a ti misma, Nidia, estoy intentando como promocionar también otro producto, otro servicio, que es el que tú me estás diciendo y quiero que la gente también lo conozca. También podría ir ahí, ¿sí? Sí, sí, te entiendo. Dale, muchísimas gracias. Vale. Y Karin, ¿todavía tienes otra duda? Sí, profe, más que dudas como a modo de recopilación sobre lo que decía el compañero, entonces, por lo que entiendo, el análisis ya lo hicimos cuando gestionamos el brief, ¿cierto? Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es la parte donde dice planeación y ejecución. Uh-huh. Sí. Y la parte donde dice fase final no se desarrolla todavía o si hay que tenerla en cuenta. No, esa no. Esa no porque todavía Ah, esa no. Nos falta mucho para hacer la fase. O sea, casi todo el programa de listo. formación para llegar al final. Y como última duda, entonces por decir, digamos que las actividades que propongamos en el cronograma para la parte publicitaria de la empresa a la que estamos asesorando, sería como, digamos, alrededor de un año de lapso, se podría decir. Sí, podría ser. Así es, Y Karin. más o menos, ¿cuántas actividades deberían haber en ese lapso de tiempo? Buena pregunta, pero pues ahí con
con el diagrama de flujo hay algunas actividades. Pues tampoco vamos a sacar así un montón de actividades, tratemos de sacar como las más generales y la fecha del producto, la fecha de entrega de ese producto o de ese entregable. ¿Me repites eso último, por favor? Sí, claro que sí. Que la idea no es hacer, no sé, 50 actividades, pues tampoco, sino que las tratemos como de generalizar, ¿cierto? Cosa que queden más como sintéticas, ¿cierto? Y las podamos desarrollar en un cronograma por actividades o por grupos de actividades. ¿Y dijiste que no era entregable o que era entregable? No, Karen, es que cuando yo te digo entregables, son, digamos, como esos productos que nosotros tenemos que desarrollar en las fechas establecidas. De pronto no me hice entender, pero esos son como los entregables. Es decir, que yo tengo un proyecto, ¿cierto? Y en los proyectos yo tengo actividades y en las actividades tengo algunos entregables que tengo que ir desarrollando día a día. O sea que en otras palabras, no nos enredemos, no le digamos entregables, digámosles actividades, pues desarrollamos las actividades en el cronograma y le ponemos las fechas de entrega. Y habría que entregar las actividades como las estamos proponiendo en las fechas que proponemos, ¿no? Yo no creo que lo alcancemos a hacer así, Karen, pero sí nos podemos proyectar, pero pues no, digamos que yo no diría que es tan exacto porque nosotros estamos sujetos a cambios, vino una semana, vamos a tener de pronto unas semanas de recuperación, plan de mejora y todo esto nos va como a atrasar un poco las fechas y nos va a volver un poco locas las fechas. Entonces, no nos preocupemos, yo lo que quiero es que nosotros desarrollemos y aprendamos a hacer con un cronograma lo más real que podamos desarrollar. Ah, ok, profe, dale. Gracias. Vale, vale. Bueno, entonces creo que ya no hay más, preguntas. Aquí están preguntando, es por el grupo. Ay, que están diciendo que no tenemos no tienen la app descargada. No sé si será por eso. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por su atención. Creo que ya no hay más preguntas. Estoy mirando también acá el chat de los grupos. Por si de pronto alguien no tiene, que puede pasar, que no tiene de pronto micrófono. Pero acá estoy viendo que ya estamos hablando como de las apps para que podamos tener ese chat. Muchachos, gracias por su atención, a todos por cada una de las preguntas que hicieron, que son muy válidas y pertinentes. Que tengan una excelente tarde, que Noche. estén muy bien. Chao, muchachos. Gracias Hasta a ti. luego. Chao, profe, Hasta luego, gracias. muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias.